Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Estamos dando inicio a recordar a nuestros maestros. Sean bienvenidos, apreciados oyentes. Este programa se transmite por la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, Radio UNAL Medellín, y se realiza por la Fundación Biblioteca Franz Kafka, que luego lo divulga a través de sus propias redes sociales. A Jorgito Benjumea, muchas gracias por la ingente dedicación a la edición del programa semana a semana. Antes de entrar en materia, quiero hacer una aclaración. Hoy es 15 de diciembre del año 2025 y la emisora generalmente en esta época decembrina, después de la primera mitad, suele modificar la programación para ofrecer una especial, habida cuenta pues del periodo vacacional. No obstante, este programa tendrá también emisión el próximo lunes 22 de diciembre. Por una razón, yo me propuse hacer esta labor de transmisión de Marcel Proust, como digo cada semana, con el único ánimo de tratar de incentivar en ustedes, apreciados oyentes, el anhelo, el deseo de aproximarse en forma propia a la obra de este inmenso escritor. Dije, me propuse hacer una labor de divulgación de Proust que concebí en 45 programas que dividí en 3 partes. La primera parte de 15 emisiones comprendía dar cuenta de la vida de Proust por una razón fundamental, porque la vida de Proust es el laboratorio en el cual se encuentran todos los elementos que luego él procesará con su genio artístico en la producción, sobre todo, de su obra magna, que es En busca del tiempo perdido. La segunda parte, que es en la que me encuentro, también pensada para 15 emisiones, ya lo que tenía como tarea era tratar de mostrar las características de composición de En busca del tiempo perdido. Como hoy es el programa número 14, por eso he decidido que el 22 de diciembre, allende la organización que haga la emisora de su programación, saldrá la emisión número 15 de este programa en su segunda parte para poder darla por concluida de tal forma que cuando nos reintegremos en enero pueda acometer la última, que tiene que ver con abordar algunos de los asuntos esenciales que radiografía, que examina, que hurga En busca del tiempo perdido. Es muy probable, dada la vastedad de temas y la amplitud con la cual son examinados, que me centre en uno, y he pensado que probablemente sea hacer una disquisición sobre los planteamientos de Proust en busca del tiempo perdido sobre el problema amoroso, sus relaciones con los celos, su imposibilidad de realización, etc. Los grandes artistas, no me canso de repetirlo, no nos cuentan historias, nos permiten penetrar en la configuración laberíntica compleja del ser humano, nos permiten reconocer lo posible y lo imposible que nos constituye. Los grandes artistas son radiógrafos de la vida que hacemos los hombres y las mujeres comunes y corrientes, y que sin embargo estamos habitados por esa inmensa complejidad que es lo humano.
Ellos ponen una lente y logran auscultar lo que en general a nosotros se nos pasa por alto, pero contamos con ellos precisamente para que nos permitan una conciencia mejor de lo que somos y con esa conciencia una mejor valoración también de nuestra condición. Entonces, quedo pues ya con la tranquilidad de haberles señalado que terminaremos el próximo lunes esta segunda parte. Indicaciones generales sobre En busca del tiempo perdido. Programa número 14. Soy Carlos Mario González, integrante de la Fundación Biblioteca Franz Kafka. Venía diciendo que uno de los asuntos sobre los cuales nos llama la atención Proust en la novela tiene que ver con lo que él llama las intermitencias del yo y las intermitencias del corazón. Eso lo que quiere decir es que nosotros no somos una continuidad, que la conciencia no es la que gobierna el despliegue de nuestra existencia y que el yo, que tiene como un referente muy importante la conciencia, se desvanece de forma permanente a lo largo de la vida en momentos específicos. El ejemplo pues más a la mano es el del sueño. Nosotros estamos desplegando en la vida diurna una actividad de la cual tenemos pleno conocimiento, sabemos qué estamos haciendo, qué proyectamos, qué dificultades encaramos, etc. Por decirlo de una manera quizás no muy precisa, somos dueños de nosotros mismos en nuestra actividad. Y sin embargo, hay momentos en los cuales ese yo se difumina, como suele pasar con el sueño. Y ya decía en un programa anterior, que no deja de ser muy misterioso, que las personas que hemos establecido esa relación coherente con nuestras prácticas, nuestras actividades, cuando dormimos, esa especie de gran comandante de la vida en la vigilia, al cual le asignamos el control y la disposición de lo que somos, el yo y su función, la conciencia, de pronto se desvanece. Y en ese desvanecimiento permanecemos largas horas en donde seguimos siendo un sujeto, pero ya no somos un sujeto con dominio de nosotros mismos, porque no tenemos conciencia ni del tiempo, ni del acto en el cual estamos hundidos, que es el del dormir, ni tenemos ningún control sobre las operaciones que bajo la forma del sueño aparecen entre las horas que transitamos pues en el acto de dormir y operaciones que están pautadas y dirigidas fundamentalmente por lo inconsciente. Y después viene ese retorno, de lo que ya también hablé, que es cómo nos recuperamos, cómo nos restablecemos en el espacio, en el tiempo, en el yo, en la conciencia, para poder reemprender las labores de la vida. Eso es una intermitencia. Hay también otras formas de la intermitencia. O sea, alguien que se embriaga y pierde la conciencia y sin embargo mantiene un proceder relativamente coherente en sus prácticas, pero no tiene ninguna conciencia y su yo no tiene la lucidez que tendría en condiciones normales.
Ahí se podría decir, como se dice popularmente, cuando alguien se ha embriagado mucho, que se enlagunó para indicar que perdió la referencia de las acciones que hizo e incluso esas acciones pudieron haber sido coherentes. Por ejemplo, alguien que ha bebido mucho puede coger un taxi e indicar perfectamente la dirección de la casa, al llegar a la casa pagarle al taxista lo correspondiente, abrir la puerta de su casa y no la del vecino, y tirarse a la cama y dormir. Y al día siguiente, cuando abre los ojos, no tiene ninguna conciencia de lo que acaeció. No sabe a qué hora salió, cómo llegó a la casa, etcétera. Y sin embargo, ejecutó operaciones coherentes. En fin, para no abundar en ese tema, porque me parece que ya de por sí es claro, es indicar que el yo no es una constante y la conciencia no es algo que permanentemente tenemos referenciando las conductas y las prácticas que adelantamos en la vida. Entonces, claro, eso que en general desapercibimos, porque nosotros tenemos la peculiaridad de que desapercibimos lo que somos y por ende desapercibimos todos esos hechos que parecen niños y sin embargo el gran artista lo que hace es que se detiene ahí, hurga, trata de encontrar las formas en que se configura esa experiencia que es diferente a la que habitualmente tenemos y trata de encontrar entonces explicaciones, pero también sirve para denotar la naturaleza de lo que nosotros somos. Pero también hay otras intermitencias de las que En Busca del Tiempo Perdido se ocupará y lo hará además de forma absolutamente brillante. Esas otras intermitencias son las del corazón, las de esos movimientos del sentimiento humano que son comunes en el sentido de que todos las hemos vivido, frecuentes en el sentido de que no es inusual que eso se dé, y sin embargo, misteriosas, tanto en el origen como en el fin, pero de lo cual no nos ocupamos de pensarlo. Y esas intermitencias del corazón pasan por la oscilación entre, por ejemplo, enamorarse perdidamente de alguien y entonces alcanzar una forma pasional para el amor que se tiene por ese alguien y durante un tiempo estar bajo las lógicas de ese sentimiento, con las características muy propias de ese sentimiento, con la relevancia, la importancia, la significación preponderante que cobra el objeto amado a los ojos del amante, con esa especie de código de lectura del mundo que se hace en todo lo que tiene que ver con las prácticas de uno a partir de la presencia de ese ser amado. Y sin embargo, un día, y es lo más común, nos encontramos con que esa pasión ha desaparecido, que esa pasión ya no existe. Esas intermitencias del corazón, la posibilidad de darse a un sentimiento potente, difícil, muchas veces cargado de sufrimiento, sentimiento que embarga, sentimiento que se apodera de lo que somos, y respecto a ese mismo objeto, después pasar a una situación opuesta. Ese ser deja de ser tan profundamente significativo y en el mejor de los casos se naturaliza en el sentido de que se normaliza, se cotidianiza, se rutiniza. Bueno, como Proust es un investigador, como todos los grandes novelistas del espíritu humano y en general de lo que es la configuración de nuestros afectos, Proust se detiene en eso que él llama las intermitencias del corazón.
Pero hay otro punto también que en este boceto que hago de algunas de las líneas de composición de En busca del tiempo perdido, es imprescindible resaltar, tiene que ver precisamente con el título del libro. El libro se titula En busca del tiempo perdido. Luego, lo que nos está diciendo el escritor es que nosotros somos seres que estamos abocados a la experiencia de tener un tiempo perdido. Pero ¿qué quiere decir tiempo perdido? Porque eso es importante delimitarlo, dado que ese va a ser el patrón que conducirá la reflexión prustiana. Los 7 tomos estarán hilvanados, desplegarán reflexiones en múltiples frentes, pero hay un hilo conector de todo ello que es el tiempo. Esta afirmación del tiempo perdido, o esta más que afirmación, esta constatación de que los seres humanos establecemos una relación con el tiempo en donde hay un lugar decisivo del tiempo perdido en el conjunto de aquel tiempo del cual podemos disponer en lo que nos corresponda en suerte vivir hasta nuestra muerte. ¿Qué quiere decir tiempo perdido? ¿A qué se refiere Marcel Proust cuando habla de eso? Porque podría haber varias acepciones de esta expresión. Alguien podría decir, bueno, tiempo perdido es el simple y fáctico paso de Cronos, del tiempo mismo que llamamos, es decir, fui un niño, un adolescente, alguien adulto, alcancé la madurez y estoy en la vejez. Entonces, se podría decir que ya el tiempo está perdido en tanto es irrecuperable, que todo aquello que fue ya no podrá ser nunca más y que lo más que quedará será una memoria que lo evocará, pero que ese tiempo ya es un imposible de rehacer. Esa podría ser una excepción, pero no es por ahí por donde va la indagación prustiana. El otro es lo que coloquialmente la gente llama no perdas el tiempo. Es que vos perdés mucho tiempo, en el sentido pues de un tiempo en el que no se hace nada, un tiempo que se limita a liquidarse simplemente, a pasarlo sin que implique ningún tipo de actividad por parte del ser humano, una actividad que fuese significativa, pero tampoco es de ese tiempo perdido del que habla Marcel Proust. El tiempo del que habla Marcel Proust es el tiempo que existiendo en nuestra memoria, pero no en la memoria consciente, sino guardado como una referencia, una huella de la historia que hemos desplegado, ese tiempo está extraviado completamente para nuestra conciencia. Porque la tarea de Proust es cómo recuperamos una serie de piezas que están perdidas completamente en el olvido y que sin embargo han hecho el efecto de memoria solo que no consciente y cuya explicitación y elaboración permitiría una resignificación de lo que somos y una resignificación de la vida que realizamos. Esto es, cómo pasar de poder recuperar cosas que están completamente desvanecidas en nuestro recuerdo, cómo volverlas a traer hasta nuestro registro memorístico consciente para poder, mediante una elaboración de esos pedazos de memoria que van emergiendo, poder hacer una elaboración que nos contribuya al esclarecimiento, bueno, de lo que somos, del valor de la vida que hemos hecho, pero una conciencia de sí, que incluye hasta, por ejemplo, la conciencia de todo aquello que uno
dejó de ser y de hacer y que pudo haber hecho o sido, de todo aquello que fue un error, de todo aquello que marcó un trazo de fracaso, pero también de significaciones afirmativas de la existencia que están sumergidas completamente en el olvido. A ver, la afirmación proustiana es que nosotros somos seres que en general vivimos al compás del momento y que estamos hechos fundamentalmente de olvido. Y olvidamos lo intrascendente y olvidamos lo trascendente. Muchas veces lo trascendente en la vida viene por los caminos de lo intrascendente. Muchas veces la evocación por la memoria de un hecho anodino, bien hilvanado en la secuencia que perseguiría conexiones de ese hecho con otros hechos en nuestro pasado, permitiría la emergencia de sentidos significativos respecto a lo que somos. En otras palabras, es un esfuerzo por tratar de parte de Proust, por tratar de que nos aprestemos a la tarea de saber mejor quiénes somos. El ser humano, cada cual de nosotros, se ignora profundamente. Los seres humanos, por razones que ahora no viene al caso detenerme en ellas, pero que encuentran una explicación fehaciente y, en mi opinión, convincente, los seres humanos somos seres que en general desconocemos al otro y nos desconocemos a nosotros mismos, pero no por capricho, por desatención, sino porque las características de lo que somos, por ejemplo, el ser seres del lenguaje, hace que, y ser ese que en tanto el lenguaje somos sujetos del inconsciente, hace que en gran medida no sepamos quiénes somos y mucho menos quién es el otro. Y entonces los encuentros que establecemos o incluso con el otro o las representaciones que hacemos de nosotros mismos son fantasmales. Lo que hacen los grandes escritores es tratar de ofrecernos elementos y perspectivas para que tratemos de saber un poquito mejor quiénes somos, ya en la escala personal, pero también quiénes son los demás, a efecto de que mediante esa tarea alcancemos unos mejores niveles de comprensión, comprensión respecto al semejante, comprensión respecto a sí mismo y de entendimiento, es decir, de explicación de las circunstancias que se van presentando a lo largo de nuestra vida. Entonces, venía diciendo que nosotros en general estamos hechos esencialmente de olvido. Casi toda nuestra vida está olvidada, casi toda. Esa vida del día a día está perdida, no la recordamos. Nuestros momentos pasados vuelven más pocos que muchos, de forma intermitente, sin relación entre ellos, y quedan destinados a que pasen de largo por nuestra conciencia y carezcan de significación, que desaparezcan pronto. Esto es algo que yo creo que es muy importante meditarlo. Somos una hechura de olvidos. Lo que nosotros recordamos, y el recuerdo es importante para poder hilvanar el camino que hemos hecho a efecto de tratar de precisar mejor quiénes somos, y quien precisa mejor quién es puede entonces tener también mejores posibilidades de comprender a qué se puede comprometer, qué cosas debe aceptar, por ejemplo, como imposibles, etcétera. Entonces digo que, pongo un ejemplo, este día que hemos vivido, cada uno este día está cargado de cosas,
tuvo ideas, pensamientos, decisiones, actos, encuentros, probablemente conversaciones, etcétera. Y cada cosa de esas se fue viviendo al paso. Al paso quiere decir que lo precedente queda inmediatamente ya desprendido de la memoria. Y somos como caminantes que vamos avanzando, dejando atrás, pero ya en la obnubilación, en las sombras, lo que hemos vivido. Y todo eso que hemos vivido en ese día a día, pues se puede extender para decir que eso es el conjunto de nuestra vida, que somos seres que hemos vivido tantos años cuantos tenemos, y sin embargo, la inmensa mayoría, el gran porcentaje de los sentimientos, las vivencias, las experiencias, las prácticas que hemos tenido a lo largo de ese tiempo están completamente perdidas. Y lo grave es que esta es una época que en la devaluación que hace del pasado, así como devalúa, por ejemplo, el valor de la historia social, devalúa también el valor de la historia personal, nos hace sentir que la forma de vivir es simplemente hundirnos en el presente sin comprender que el pasado es el tejido en el cual se ha construido lo que somos y que comprender y conocer ese pasado nos da fuerzas y nos da potencias para poder encarar mejor el presente. Es volver a lo que dije hace un rato, es el esfuerzo al cual contribuyen grandes novelistas como Proust, porque sepamos un poco mejor de quiénes somos, esta criatura humana que uno encarna como un yo con el cual se identifica por diferencia con respecto a otros, pero quiénes son esos otros también para mí. Y en ese conocimiento no es simplemente el conocimiento, digámoslo, como por saber a secas, por llenar una cierta curiosidad de lo que ha sido el trasiego de mi tiempo, sino en qué medida ese conocimiento me permite replantearme cosas, me permite comprender mejor lo que soy, tener más transigencia o más exigencias con lo que soy, pero igualmente en la relación que me une a los demás. Entonces, para ir terminando por el día de hoy, digamos que el punto que acomete Proust y que va a ser brillante es ese hecho de cómo establecemos una recuperación del tiempo perdido. ¿Qué querrá decir recuperar el tiempo perdido? De todo ese tiempo que está sumido completamente en el olvido. Ese es un tiempo que está perdido porque no parece hacer una incidencia efectiva, consciente en el sujeto del presente, en la persona del presente. Bueno, recuperarlo puede ser una forma de ir a la comprensión de lo que somos, de las significaciones que nos habitan, de las fuerzas fundamentales y determinantes que nos constituyen. Y esa va a ser una línea de trabajo, de exploración que adelantará el texto de Marcel Proust de una manera que, como tanto reitero, es absolutamente brillante. Vamos a dejar para la próxima oportunidad tratar de mostrar cuáles son los caminos de recuperación del tiempo perdido que nos propone Proust y del cual camino un testimonio logrado y fehaciente es esa novela que nos ha entregado como obra suprema de su creación literaria. Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.